Buenos días, mi nombre es Oralia Cristina Dávalos Ubillaga y vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos en la clase de Sociología Educativa. Vamos a ver lo que es la nueva sociología educativa. Vamos a empezar desde la época antigua hasta la contemporánea y vamos a ver las teorías y los sociólogos y psicólogos que estuvieron participando. Primero vamos a ver lo que es la sociología. Es muy importante conocer el estudio de la sociedad en que vivimos y qué sociedades nos rodean, de una manera en que conozcamos más las otras culturas y sus orígenes. Las ciencias pueden ser las ciencias sociales o las ciencias naturales. Las ciencias naturales son las que estudian los fenómenos físicos y las ciencias sociales las que estudian el comportamiento humano. La sociología es una ciencia que se relaciona con otras como la sociología educativa, que se ve como un fenómeno social, que analiza las relaciones de la educación como un fenómeno social en la sociedad. Sociología viene del latín societas, que significa sociedad, y logos, que significa estudio o tratado. Augusto Comte establece las correlaciones que existen entre los hombres. Spencer dice que todos los fenómenos experimentan evolución e involución. La evolución significa un cambio progresivo de una forma menos coherente a una forma más coherente, es decir, integración creciente. Tardé habla de que la sociología está basada en pequeñas interpretaciones psicológicas entre los individuos, donde las fuerzas fundamentales son la imitación y la innovación. Durkheim habla de la ciencia de los hechos sociales, es decir, de los hechos de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento, y deben ser consideradas como un modo de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo. Educación significa criar, nutrir, pero también conducir desde dentro hacia afuera. En el pensamiento antiguo existen dos instituciones que tenían ese trabajo: la familia, que criaba a los hijos en Esparta hasta los 7 años y en Atenas y Roma hasta el matrimonio, y el Estado, que solo educaba a los hombres. En la época medieval, la familia era el fin primario. La Iglesia creaba las escuelas propias para el clero, y el Estado era el primer garante de defender los derechos de las familias. La educación moderna: la familia educa para que no estén en conflicto con los organismos superiores. El Estado da igualdad a los ciudadanos en la educación, y la Iglesia es cada vez con una educación más controlada. En la época contemporánea, la familia era un derecho natural y el Estado era a través de sus escuelas propias. La Iglesia, las escuelas son independientes. La educación debe de ser científica y democrática, formar un espíritu crítico de investigación y colaboración social, fomentar el desarrollo integral de las personas mediante la cultura, en sus capacidades físicas, lógicas, económicas, cívicas y morales. El funcionalismo. Las instituciones como la familia son los mecanismos de la resolución de los problemas. Otras, la política, que coordinan las actividades de los diferentes sectores de la población. Las religiosas, que fomentan valores básicos, y la educación, que resuelven problemas de la formación. Talcott Parsons dice que para él, una de las características fundamentales de la revolución educativa es la igualdad de las oportunidades, lo que origina diferentes logros debido a que cada persona es diferente en sus habilidades, en su origen familiar o en sus motivaciones personales. Simplemente los roles sexuales son anteriores a la escuela y otros son más independientes que otros compañeros, por lo que no se puede lograr una igualdad. Para Parsons, la escuela emancipa al niño de la familia, inculca una serie de valores que no se pueden adquirir en la familia,
Diferencia y jerarquiza al alumnado según su rendimiento. Selecciona y distribuye los recursos humanos a la sociedad para integrarlos al trabajo. Bernstein. El lenguaje del obrero se considera en ocasiones inadecuado para tareas intelectuales. Según Bernstein, entre más bajo es el nivel social, más es la resistencia a la educación. Max Weber. La escuela, la familia y la iglesia constituyen asociaciones de dominación, es decir, un estado de cosas por la cual una voluntad se manifiesta del dominador al dominado. La enseñanza se da cuando existen los especialistas que se someten a una reglamentación, cuando se pretende romper fronteras étnico-nacionales o familiares, también cuando los especialistas tienen una formación uniforme y reclutamiento regulado. Los profesores deben ser neutrales en el ejercicio de su actividad docente. Para Collins, los requisitos de los trabajos van cambiando. Al principio requieren pocas destrezas y pocos estudios. Después, esos mismos trabajos requieren más destrezas, por lo que los requisitos educativos se incrementan y pocos son los que los tienen. Así obtienen mejores trabajos y mejores ingresos. Pero realmente la práctica es en el trabajo lo que hace a los expertos y no la escuela. No está demostrado que los trabajadores más educados sean los más calificados. Esto pone de manifiesto que las escuelas son ineficaces para enseñar a la gente. Lester Trout dice que la educación no es el mejor instrumento para reducir las desigualdades económicas. La educación en personas de escasos recursos origina, eleva la productividad e ingresos, reduce la oferta de trabajadores de escasa formación y aumenta la oferta de mano de obra calificada. Por lo tanto, la productividad total aumenta. La distribución de los ingresos se hace más equitativa y cada individuo es recompensado según sus méritos. En nuestro país, la educación es clasista, aunque el gobierno diga que debe de ser igual para todos. Los hijos de los obreros o de la clase baja es difícil que lleguen a la universidad porque tienen que trabajar, a diferencia de los burgueses, y sin embargo, algunos llegan a la universidad y llegar a la universidad es difícil y cuando terminan, obtener un buen trabajo y bien remunerado es aún más difícil porque la mayoría de los trabajos están para quienes son recomendados o tienen conocidos dentro de cada gremio. Porque la mayoría de los trabajos están para quienes son recomendados o tienen conocidos dentro de cada gremio.